Antes de comenzar, quiero dejar algo muy claro. La información de este video es educativa y no sustituye una valoración médica personal. Cada persona tiene necesidades distintas. Si tienes alguna condición de salud o estás bajo tratamiento, consulta a tu médico antes de hacer cambios importantes en tu alimentación o estilo de vida. Ahora sí, vamos a entrar en un tema que muchos hombres ignoran hasta que ya sienten el impacto en su vida diaria. ¿Sabías que, a partir de los 30 años, los niveles de testosterona comienzan a disminuir entre un 1 y un 2% cada año? Es un descenso lento, silencioso, casi imperceptible, hasta que un día te levantas y notas que tu energía cambió, que la motivación ya no es la misma, que la vitalidad disminuyó o que tu bienestar general se siente apagado. Y no eres el único. Estudios como el Massachusetts Male Aging Study han mostrado que más del 30% de los hombres mayores de 40 años ya presentan niveles subóptimos sin darse cuenta. Lo interesante, y también preocupante, es que la mayoría no lo atribuye a cambios hormonales. Prefieren pensar que es normal por la edad, pero no es tan simple. La testosterona no define solamente la vida íntima. Esta hormona influye en tu estado de ánimo, tu motivación, tu masa muscular, tu claridad mental, tu energía diaria, tu bienestar emocional y tu circulación. Afecta cómo te mueves, cómo piensas y cómo te sientes. Por eso, cuando baja, el cuerpo lo nota de muchas maneras diferentes. Soy el Dr. Alejandro Vargas, especialista en salud masculina, bienestar metabólico y hábitos saludables para hombres entre 25 y 60 años. Y en este video te voy a mostrar 10 alimentos respaldados por evidencia científica, accesibles y fáciles de incorporar, que pueden ayudarte a optimizar tus niveles de testosterona de manera natural. Pero antes quiero hacerte una pregunta importante, y me gustaría que me la respondas en los comentarios, porque eso me permite ayudarte mejor. ¿Has sentido últimamente menos energía, menos motivación o cambios en tu bienestar masculino? Leer tus respuestas me ayuda a crear contenido más útil y específico para ti. Muchos hombres llegan a consulta con frases típicas como: «Doctor, me siento cansado todo el día, duermo pero no descanso, ya no tengo la misma fuerza ni la misma vitalidad», o «me cuesta enfocarme como antes». Y muchas veces no es un trastorno complejo. Es una combinación de estrés, mala alimentación, poca exposición al sol, exceso de azúcar, falta de sueño y deficiencias nutricionales. Te cuento un caso breve, sin detalles personales. Un paciente de 46 años, profesional, padre de familia, con un estilo de vida muy estresante, llegó con fatiga constante y una vitalidad notablemente más baja. Su análisis mostró deficiencia de vitamina D, zinc y magnesio. Hicimos ajustes simples en su alimentación: más grasas saludables, más verduras verdes, fuentes adecuadas de minerales y reducción de alimentos ultraprocesados. En menos de 4 semanas, su energía cambió de manera significativa. ¿Por qué ocurre esto? Porque la testosterona se produce en unas células llamadas Leydig, ubicadas en los testículos, y estas células funcionan como una pequeña fábrica, pero ninguna fábrica trabaja sin materia prima. ¿Qué necesita tu cuerpo para producir testosterona? Vitamina D, magnesio, zinc, grasas saludables, circulación adecuada y niveles bajos de cortisol. Si uno de estos elementos falta, la producción hormonal disminuye. No de repente, sino poco a poco. Un estudio publicado en 2011 en Journal of Clinical Endocrinology mostró que los hombres con niveles óptimos de vitamina D también presentaban niveles más altos de testosterona libre. Otro estudio de 2011 en Biological Trace Element Research demostró que suplementar magnesio aumentó la testosterona libre hasta un 26% en hombres físicamente activos. Y una investigación del Nutrition Journal de 2009 comprobó que la deficiencia de zinc reduce la testosterona en pocas semanas. Con esto claro, ahora sí puedo explicarte por qué ciertos alimentos funcionan tan bien. No son superalimentos, no son curas milagrosas, son herramientas nutricionales que proporcionan exactamente los elementos que tu cuerpo necesita para funcionar mejor. El primer alimento es el atún, una de las fuentes más accesibles de vitamina D y omega 3. Los omega 3 reducen la inflamación y mejoran la circulación, elementos esenciales para la energía masculina. En México, el atún está al alcance de todos. Puedes consumirlo 2 o 3 veces por semana,
preferiblemente en agua o en su versión natural. El segundo alimento es el huevo. Durante años tuvo mala reputación por el colesterol, pero hoy sabemos que el colesterol del huevo no aumenta el colesterol malo en la mayoría de las personas. Y recuerda, la testosterona se fabrica a partir de colesterol. Es su materia prima. Los huevos también aportan vitamina D, proteína de calidad y colina, un nutriente clave para la función celular. Si comes 2 huevos en el desayuno acompañados con espinacas o aguacate, estás comenzando tu día con nutrientes esenciales para tu energía masculina. El tercer alimento es el ajo. Y aquí viene algo interesante. Un estudio japonés de 2001 observó que la alicina presente en el ajo puede ayudar a reducir el cortisol, la hormona del estrés. Cuando el cortisol está alto, la testosterona baja. Es una relación directa. Por eso, incluir un diente de ajo al día, crudo o ligeramente cocido, puede ser un apoyo sencillo pero poderoso. Y el cuarto alimento es la espinaca, uno de los vegetales con mayor contenido de magnesio. El magnesio reduce la SHBG, la proteína que atrapa la testosterona, permitiendo que ésta quede libre y disponible. Puedes usarla en licuados, ensaladas o como acompañamiento. Una taza al día es suficiente para comenzar a notar cambios. Antes de continuar con los siguientes alimentos, quiero preguntarte algo más, porque tu opinión importa. ¿Cuál de estos alimentos consumes con más frecuencia? ¿Atún, huevo, ajo o espinacas? Cuéntamelo en los comentarios. En un momento, seguiremos con alimentos tan sorprendentes como la granada, la avena y el brócoli. Cada uno de ellos cumple un papel muy particular en tu bienestar masculino, y quiero explicarte cómo integrarlos de manera práctica en tu día a día. Continuemos. El siguiente alimento de esta lista es la granada, una fruta que muchas veces pasa desapercibida, pero que cuenta con evidencia científica interesante. En un estudio publicado en 2012 por la Queen Margaret University, los participantes que consumieron jugo de granada durante 2 semanas experimentaron un aumento en su testosterona salival de entre 16 y 24%, además de mejoras en su estado de ánimo y en su presión arterial. La granada influye directamente en el bienestar masculino porque apoya la circulación y reduce ciertos marcadores de estrés oxidativo. Puedes consumir media fruta al día o medio vaso de jugo natural sin azúcar añadida cuando esté en temporada. Es sencilla de integrar y tiene un sabor refrescante. El siguiente alimento es la avena, un clásico que muchas veces subestimamos. La avena contiene avenacinas y un perfil de vitaminas del grupo B que ayudan a regular la SHBG, la proteína que reduce la disponibilidad de testosterona libre. Además, estabiliza los niveles de glucosa, lo cual es clave para evitar bajones de energía y estrés metabólico. Cuando tu glucosa está estable, tu cuerpo maneja mejor la producción hormonal. La avena también mejora la salud digestiva, lo cual beneficia la absorción de minerales esenciales. Prepararla es fácil, basta con agua o leche vegetal, agregar nueces y una fruta baja en azúcar. Es económica, accesible y altamente nutritiva. Pasemos a la carne magra, especialmente la carne de res o ternera. Este alimento es una fuente excepcional de zinc, un mineral indispensable para la síntesis de testosterona. En un estudio publicado en 1996 en Journal of Nutrition, los investigadores observaron que los hombres con deficiencia de zinc experimentaron disminuciones notables de testosterona en tan solo 20 semanas. Y cuando se corrigió la deficiencia, los niveles hormonales mejoraron. El zinc también participa en la función inmunológica, la producción de energía y la recuperación muscular. Consumir carne magra 2 o 3 veces por semana, en porciones moderadas, es suficiente para cubrir buena parte de tus necesidades. Antes de seguir, quiero aclarar algo importante para mantener esta información equilibrada. Si tienes condiciones como gota, problemas renales o restricciones específicas con la carne roja, ajusta la cantidad y consulta con un profesional de la salud. No todos los alimentos funcionan igual para todas las personas. Ahora hablemos de los frutos secos, un grupo de alimentos que incluye almendras, nueces, pistachos y nuez de Brasil. Su importancia radica en que contienen grasas mono y poliinsaturadas necesarias para la producción hormonal. Recuerda que, sin grasas saludables, tu cuerpo no puede sintetizar testosterona,
Además, los frutos secos aportan minerales, vitamina E y antioxidantes que reducen la inflamación, apoyan la circulación y mejoran la salud metabólica. Una porción de 20 a 30 gramos al día es más que suficiente. Si eres alérgico a algún tipo de fruto seco, opta por semillas como chía o linaza, que también ofrecen grasas beneficiosas. El siguiente alimento es el brócoli, un vegetal que influye de forma indirecta, pero muy importante en la testosterona. El brócoli contiene compuestos como el indol 3-carbinol y el DIM, que ayudan al hígado a metabolizar el estrógeno, especialmente cuando se encuentra elevado. Esto no significa eliminarlo, el estrógeno es necesario, sino mantenerlo en equilibrio. Cuando hay exceso de estrógeno, la testosterona puede disminuir. Consumir brócoli 3 o 4 veces por semana, preferiblemente al vapor o ligeramente salteado, es una forma sencilla de apoyar este equilibrio hormonal natural. Y llegamos a uno de mis favoritos por su versatilidad y respaldo científico, el jengibre. Un estudio realizado en 2012 por la Universidad de Tikrit en Irak mostró que hombres que consumieron jengibre diariamente durante 3 meses aumentaron sus niveles de testosterona aproximadamente en 17%. El jengibre mejora la circulación, reduce la inflamación y apoya el funcionamiento digestivo, 3 aspectos que influyen directamente en la energía masculina. Puedes usarlo en infusiones, licuados o rallado en tus comidas. Hasta aquí hemos revisado los 10 alimentos fundamentales para apoyar la testosterona de manera natural. Pero déjame hacer una pausa para preguntarte algo más, porque me interesa que este canal sea un espacio interactivo. ¿Cuál de estos alimentos te gustaría incorporar primero a tu alimentación? ¿Y cuál te resulta más difícil? Cuéntamelo abajo, porque tus respuestas me ayudan a adaptar el contenido a tus necesidades reales. 6. Y ahora, antes de pasar al protocolo diario, quiero compartir contigo los pilares que determinan si estos alimentos realmente funcionarán. Porque muchas veces el problema no está en lo que comes, sino en el entorno que rodea a tu alimentación. El primer pilar es el manejo del estrés. Cuando el cortisol está elevado, actúa como un freno para la testosterona. No puedes producir energía masculina si tu cuerpo cree que está bajo amenaza constante. Respirar profundo por unos minutos, tomar pequeñas pausas o reducir ligeramente el consumo de cafeína puede marcar una diferencia. El segundo pilar es el sueño de calidad. La mayor producción de testosterona ocurre durante la noche, especialmente en la fase más profunda del sueño. Estudios sobre cronobiología han mostrado que dormir menos de 6 horas reduce los niveles de testosterona al día siguiente. Por eso, dormir no es un lujo, es una necesidad fisiológica fundamental. Y el tercer pilar es la circulación. Porque las hormonas necesitan un sistema de transporte eficiente para distribuirse por el cuerpo. Si no te mueves, no circulas. Si no circulas, no distribuyes tus hormonas adecuadamente. Caminar todos los días, hidratarte y mantener un estilo de vida activo es esencial. Quedan 2 pilares más, que completan el cuadro y potencian al máximo los alimentos que ya revisamos. En la siguiente parte, te explicaré esos 2 pilares finales y te compartiré un protocolo diario, simple, práctico y realista, para integrar estos alimentos y hábitos en tu vida de forma sostenible. No se trata de hacer cambios drásticos, sino de pequeñas acciones que, repetidas cada día, transforman tu bienestar masculino. Sigamos con los 2 pilares finales que potencian todo lo que has aprendido hasta ahora. El cuarto pilar es la reducción de grasa abdominal. La grasa localizada en la zona del abdomen produce una enzima llamada aromatasa. Esta enzima convierte la testosterona en estrógeno. No es algo negativo cuando ocurre en equilibrio. El problema aparece cuando hay un exceso de grasa, especialmente visceral. En ese caso, la aromatasa trabaja más de lo necesario y reduce la testosterona disponible. Por eso, una alimentación equilibrada, con más verduras verdes, menos azúcares añadidos y menos alimentos ultraprocesados, es fundamental. El objetivo no es lograr un abdomen perfecto. El objetivo es mantener un nivel saludable de grasa que permita que tu metabolismo y tus hormonas trabajen en armonía. El quinto pilar es la presencia diaria de grasas saludables. Muchas veces escucho a hombres decir que evitan las grasas para no subir de peso. Pero la ciencia es clara. Sin grasas buenas, tu cuerpo no tiene la materia prima para producir hormonas. El aguacate, el aceite de oliva,
Las nueces, las semillas y ciertos pescados aportan los ácidos grasos esenciales que el cuerpo utiliza para sintetizar testosterona. No necesitas grandes cantidades. Un poco cada día es suficiente para mantener tu sistema hormonal funcionando de manera adecuada. Es una de las piezas más simples pero más necesarias en este rompecabezas del bienestar masculino. Ahora que conoces los 10 alimentos y los 5 pilares que los acompañan, quiero darte un protocolo diario sencillo, pensado para hombres que tienen poco tiempo, mucho trabajo y muchas responsabilidades. No necesitas transformar tu vida de la noche a la mañana. Solo necesitas una estructura clara que puedas seguir sin complicaciones. Comencemos con la mañana. Al despertar, toma un vaso de agua tibia con una pequeña cantidad de jengibre fresco. Esto ayuda a activar tu digestión, a mejorar tu circulación y a preparar a tu cuerpo para el día. Después, desayuna 2 huevos acompañados de espinacas y aguacate. Es una combinación rica en vitamina D, magnesio y grasas saludables, los ingredientes que tu cuerpo necesita para producir testosterona y mantener tu energía estable. Si puedes, toma unos minutos de sol suave. La vitamina D natural es una de las herramientas más poderosas para tu bienestar masculino. Al mediodía incluye una porción de atún o carne magra. Ambos alimentos son ricos en los nutrientes clave que revisamos antes. Acompáñalos con brócoli o verduras verdes, y si necesitas un snack saludable, un puñado de frutos secos es ideal. Este tipo de alimentación mantiene estable tu glucosa y evita esos bajones de energía que afectan la motivación y el rendimiento. En la tarde, encuentra un momento para moverte. Caminar 20 o 30 minutos, estirarte o hacer alguna actividad ligera es suficiente para activar tu circulación. Si necesitas un impulso extra, una porción pequeña de avena con nueces puede darte energía estable sin provocar picos de glucosa. Y recuerda hidratarte. Muchas veces la fatiga no viene de una deficiencia hormonal, sino simplemente de la deshidratación. Para la noche, elige una cena ligera. Verduras, pescado o pollo son opciones excelentes. Evita comidas muy pesadas para que tu sistema digestivo no interfiera con tu descanso. Si lo deseas, una infusión de jengibre puede ayudarte a relajarte. Y algo fundamental, apaga tus pantallas al menos 30 minutos antes de dormir. La luz azul afecta a la melatonina, la hormona del sueño, y sin un buen sueño, la producción de testosterona disminuye al día siguiente. Dormir bien no es un lujo. Es parte esencial del bienestar masculino. Antes de cerrar este video, quiero que recuerdes algo importante. La testosterona no es una meta que se alcanza de un día para otro. Es un equilibrio que se construye poco a poco. Los alimentos que vimos hoy no son soluciones milagrosas, pero sí son herramientas poderosas cuando se integran en tu dieta de forma constante. Si los combinas con los pilares que mencionamos, manejo del estrés, sueño de calidad, buena circulación, grasa corporal equilibrada y consumo diario de grasas saludables, tu cuerpo puede recuperar su energía y vitalidad de manera natural. La energía masculina no es solo fuerza física, es claridad mental, motivación y bienestar integral. Es la capacidad de despertarte sintiéndote bien contigo mismo y con la vida que estás construyendo. No se trata de regresar a tus 20 años, se trata de ser la mejor versión de ti a cualquier edad. Antes de irnos, déjame hacerte una última pregunta para seguir la conversación contigo, porque tus comentarios enriquecen mucho a esta comunidad. ¿Qué alimento de esta lista crees que vas a incorporar primero a tu rutina diaria? Me encantará leerte. Y por supuesto, si este contenido te fue útil, te invito a suscribirte. Aquí hablamos de salud masculina, bienestar, circulación, hábitos sostenibles y estrategias prácticas para fortalecer tu energía día con día. Y una nota final. Importante para tu seguridad. Este contenido es informativo y no sustituye una valoración médica profesional. Si tienes síntomas persistentes, condiciones de salud o dudas específicas, consulta a tu médico o realiza estudios de laboratorio para obtener una guía personalizada. Soy el Dr. Alejandro Vargas. Cuida tu salud, cuida tu energía y cuida tu vida. Nos vemos en el próximo video.